más adelante aquí en el programa. Pero ahora vamos a arrancar con un amigo de la casa, como digo yo, un poco en broma, un poco en serio, más en serio que en broma en realidad, que él es nuestro historiador de cabecera. Cada vez que necesitamos conocer, hablar de alguna fecha en particular, conocer un poco más de nuestra historia, lo estamos convocando. Sí, amén que vamos charlando también en el año, es verdad, con profesores de historia, pero él es nuestro historiador de cabecera. Además, tenemos ya su libro de Yo Sarmiento, también que empecé a leer, pero bueno, va a tomar tiempo, ¿sí? Porque tiene unas cuantas páginas. Ricardo de Tito, ¿cómo anda? Buen día, gracias por conectarse con nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buen día, un saludo a toda la comunidad chivicoyana a la que quiero tanto. Bueno, tengo uno de sus ejemplares que me regaló Juan Tiscornia, ¿sí? Que le he hecho llegar la Un abrazo a fotografía. Juan Manuel, a Luis y a todo el grupo ese medio esotérico que tienen de coleccionistas ahí en Chivilcoy. Me decía Juan Manuel Tiscornia, me decía, pasó Ricardo, así como un relámpago, me dejó un libro, me lo firmó y siguió viaje. Sí, pero se acordó de mí de dejarme uno de los libros de Yo Sarmiento. Me contó, sí, muy lindo. Bueno, espero Ricardo, que lo disfrutes. Sí, es sí, gordito, tiene casi 700 páginas, así que mejor tenés así. para entretenerte. Vamos a estar entreteniéndonos, por supuesto. Ricardo, bueno, lo estamos convocando porque está por brindar un nuevo curso denominado la Argentina con buen y entre paréntesis y mal humor. ¿A qué refiere, Ricardo? Bueno, nosotros tenemos una historia muy rica, muy rica de dibujo gráfico, de humor gráfico, de historietas, de caricaturas, de personajes que son emblemáticos, poco menos que han dejado una seña en la historia argentina, quien no conoce a Patoruzú, a Mafalda o a Clemente, qué sé yo, por decir algunos, ¿no? Sí, sí. Que han sido parte de nuestra construcción como sociedad y que han dejado en su momento una huella que nos permite comprender mejor los valores de esa época, o sea, mirar la historia, porque no es que yo estoy haciendo una historia de la caricatura o del dibujo, sino que el buen o mal humor es reflejar o intentar reflejar mediante los dibujos de la época qué era lo que sentía la sociedad de lo que estaba pasando o cuáles eran los permisos que se podía tomar, dónde estaban los precipicios, en dónde terminaban los bordes de lo admisible, y entonces huir de un defecto del que ha hecho gala la historiografía no muy seria de los últimos años, que es la de mirar los hechos del pasado con ojos del presente, o lo que los historiadores llamamos anacronismo. Si uno mira, por ejemplo, para citarte un caso, esta es la revista PBT, ¿no es cierto?, de principio de siglo. Mirá qué chiquita que era el Sí. tamaño, ¿no? No es más grande que mi cabeza. Este, si uno mira la revista PBT, puede entender mejor en 1905 cómo eran las críticas a los parlamentarios, al gobierno, porque siempre el humor tiene un lado crítico, un lado perspicaz de mirar las cosas. Y esto es registrable a lo largo de la historia con una inmensa cantidad de publicaciones que hacen que aquello que alguna vez fue tratado como un arte menor, con el tiempo ha conquistado una posición distinta y basta ver los trabajos de Fontana Rosa o del Menchi Sabat, que hacía una verdadera editorial diaria en el Clarín con sus dibujos, que no es nada menor, que es muy importante y que deja una huella muy importante en nuestra historia. Así que se me ocurrió la idea, creo que es novedosa, de dar un curso, organizar un curso en el que ya tengo, por suerte, muchos inscritos y espero que alguna gente de Chivilcoy me acompañe también, en el que el dibujo gráfico que se remonta, ojo, antes de la conquista, los códices de los mayas, de los aztecas, muchas de las imágenes de nuestros pueblos originarios, van mostrando
en una especie de historieta, llamémosle así, siendo amplios en el concepto, historias de su época, nos cuentan cosas. Entonces, revalorizar el dibujo como un testimonio, o los grabados de los españoles, Guamán Poma de Ayala dejó una cantidad de grabados que nos muestran cómo era la vida en el imperio inca y en la explotación de los españoles a las minas del Potosí, etcétera, que son de un valor incalculable. Nosotros, un poco con risa y un poco con desagrado, ¿por qué no? Podemos reconstruir nuestra historia desde ahí de una forma más entretenida, no apoyándonos en extensos textos, sino en breves dibujos. No sé si más o menos, y esta es la idea de un curso que va a durar 6 meses, pero que arranca con los frisos que hacían los romanos en las catacumbas cristianas para dejar testimonio de su lucha contra el imperio, o los egipcios, También, que es lo claro. que nos viene a la cabeza cuando nos recordamos de Egipto, que son los dibujos de las deidades, de los dioses, de las diosas, de los reyes. Bueno, no quiero extenderme más porque es bastante, imagínate, agarro o tomo o empiezo con aquellos testimonios, pero por supuesto me centro en desde que el humor gráfico toma vuelo en la Argentina, que es a partir de 1820. Claro. O sea, a ver, hoy obviamente estamos en otro mundo, en el mundo digital, en el mundo de las redes, pero las caricaturas, los dibujos, sí, justamente marcaban en una época nuestro buen o mal humor. Ahí se reflejaba todo. Había muchísimas revistas, sí, sin irnos tan lejos en el tiempo, pero yéndonos lejos, un poco más lejos en el tiempo, las revistas de caricaturas, sí, nos marcaban un poco el humor a los argentinos. Totalmente. Hay que pensar que antes de que existiera la televisión, porque está bien lo que vos decís, hoy estamos en tiempos digitales, pero hubo toda una progresión. Entonces, la revista era, o el diario en papel, También, sí. en los años 40, 50, era nuestra forma de comunicación entre nosotros y con otros. Yo recuerdo cuando era pibe, por ejemplo, que teníamos un lugar de intercambio de revistas que lo llamábamos las revistas mexicanas. Superman, Batman, Archie, capaz que estoy nombrando algunas, La Pequeña Lulú, ¿no? Snoopy, no sé si te recordás del perrito ese que acá a veces se lo llamaba Rabanito, Peanuts. Bueno, y nosotros íbamos los sábados a la mañana y todo el mundo cambiaba, los que, por supuesto, los de acá también, los curas de Isidoro, las andanzas de Patoruzú, cambiábamos revistas, las que ya habías leído la cambiaba por otra que no tenías, algunas eran más caras, otras eran más baratas, pero era la revista, era el dibujo, y nosotros nos apasionábamos, imagínate con Bugs Bunny, el Coyote, todo eso forma parte de nuestra cultura, de nuestra formación. Sin dudas, sin dudas. Y había obviamente las revistas de humor político también, que no sé si las va a Las utilizar o revistas de humor no. político y además la historieta en sí. Sí, Recordate, por ejemplo, las revistas D'Artagnan o Tidbis, eran clásicos, qué sé yo, uno trataba siempre de agenciarse a alguno para leer y además es de lectura agradable, con dibujos, ¿no? Lo que enriquece mucho y ahí bueno, El Eternauta se convirtió en un clásico con un nivel del dibujo, de calidad del dibujo, o El Corto Maltés de Hugo Pratt, que italiano, pero bueno, editado en la Argentina, bueno, pusieron a la Argentina en primer nivel mundial en cuanto a la calidad del dibujo de la historieta. Pensá en Clemente, 40 años sí, 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 sí. opinando sobre lo que sucedía en el país. Sin dudas. Ahora le pregunto, Ricardo, con respecto, por ejemplo, a nuestros próceres, a nuestras figuras destacadas, ¿también pasaron por las revistas? Bueno, el primero que fue caricaturizado, aunque parezca mentira, fue San Martín. El dibujo es anónimo, bueno, lo voy a mostrar en el curso. Hay dos, donde medio lo tratan de mostrar como alguien con pretensiones de emperador sudamericano, ¿no? Es más, están montando a O'Higgins, que es un burro, una mula, un burro.
Bueno, después hay un poco de un impasse, pero ya en la época de Rosas está claro que hay dibujos a favor de Rosas y muchos dibujos de la contra, de los unitarios que estaban en Montevideo, revistas enteras, El Grito Argentino, por ejemplo, en época en que todavía los personajes no hablaban con globitos, sino que les salían como en una espiral las palabras de la boca, ¿no? Y después, más formalmente, la primera publicación jocosa, así se llamaba, que aparece ya es en los tiempos de Mitre y Sarmiento, que es El Mosquito, que no por casualidad se llama El Mosquito, sino porque es algo que pica, algo zumbón. Y bueno, y ahí sí, ya de ahí en adelante viene una sucesión. El Mosquito estuvo muchos años, más de 20 años saliendo, y era esperado por toda la clase política para ver a quién caricaturizaba. El gran dibujante era un francés, Henri Stein, Enrique Stein, que fue el director de la revista. Después salió El Quijote, y después ya algunas más conocidas, como esa PBT que te mostré, o Caras y Caretas, que hizo historia. Y algo que también les quería mostrar a los amigos civilcoyanos, que es este señor, Quirino Cristiani, porque tiene una gran curiosidad. Quirino Cristiani era un italiano que se radicó en la Argentina e hizo el primer dibujo animado del mundo, antes que en Estados Unidos. Se hizo en la Argentina, en Buenos Aires. Primer dibujo animado. Lamentablemente, ese dibujo animado se perdió, se quemó, no quedan. Después hay otro, el primero era los dos dedicados a Irigoyen, y del segundo, del que sí hay buena parte reconstruido, se llama Peludópolis, por Irigoyen, el peludo, ¿no? La ciudad del peludo. El primero se llamaba El Profeta, pero de ese no quedaron vestigios. Y lo curioso es que no son dibujos en acetato, sino que se hicieron la movilidad de los personajes filmando, no sé si recordás vos o has conocido, vos sos bastante más joven que yo, las personajes articulados, que tenían como una chinche que vos podías mover los Sí, 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 bracitos, sí, sí. de cartón. Bueno, así se hizo el primer dibujo animado del mundo y se hizo en Buenos Aires. Bueno, mis Quirino articulados eran de Cristiani. plástico. Mis primeros, ¿Eh? no, mis primeros articulados eran de plástico. Bueno, antes eran de cartón, Antes eran pero de son cartón. el mismo La tipo, los misma esencia, articulados. claro. Entonces, iba moviendo el bracito, iba filmando las distintas posiciones y así lograba el movimiento en la filmación. Una cosa muy artesanal, pero tenemos el orgullo de poder decir que estábamos a la vanguardia mundial antes del imperio de Walt Disney. Es más, después Walt Disney va a tener muy buena relación con varios dibujantes argentinos que le sirvieron de guía y de ayuda para personajes de la relevancia de Mickey o de Donald. Así que es una historia muy apasionante. Ricardo, digamos, cuántos encuentros tiene previsto para este curso y cómo se puede hacer para acceder, ¿sí? Para, obviamente, inscribirse. Mira, sí, me interesaría mucho que se sumen y porque todo se enriquece con distintas edades, distintas perspectivas, distintos lugares físicos. Por supuesto que el curso puede reunir gente de todo el país e incluso de otros países. Son 24 encuentros, o sea, 4 miércoles por mes durante 6 meses. Inicia el miércoles próximo y va hasta agosto. Eh, Empieza a las 17 horas por Zoom hasta 18:40, 18:45 y se sostiene en las imágenes, por supuesto, que yo voy transmitiendo. Quiero adelantarle a los escuchas que creo que voy a andar más o menos en las 4.000 imágenes en total. Se van a cansar de ver personajes en los que la gran, inmensa mayoría le van a resultar conocidos, sobre todo los más grandecitos, y a los más jóvenes, bueno, una forma de acercarse a ellos. Lo organiza la Asociación de Benefactores del Museo Histórico Sarmiento, que ya hace años que yo vengo colaborando con ellos,
Y para inscribirse hay que entrar a la página web del Museo Histórico Sarmiento o directamente a la de la Asociación de Benefactores del Museo Histórico Sarmiento. Ahí están los cursos a disposición. No es caro, son 25.000 pesos por mes, cubriendo a las 4 clases. Y con el plus, ahora se le diría bonus track, Sí. que si una semana o algunos días, porque tienen ocupaciones, no pueden asistir, al día siguiente nosotros les mandamos a todos los inscriptos la grabación del curso, de modo que lo pueden ver cuando quieran. O Bien. sea, Ese es este, un buen dato, ¿sí? Porque por ahí no se puede claro, conectar claro, en porque vivo. de 5 a 6 y media, 7 menos cuarto, es un horario, por ejemplo, que muchos profes pueden estar en clase Claro. o alumnos están en clase y no pueden asistir personalmente, lo pueden ver todo el curso, incluso al día siguiente. Bien, qué importante porque, bueno, yo siempre, digamos, aquí desde nuestro humilde lugar, siempre destaco la historia argentina, ¿no? De conocer más nuestra historia. Tengo Chivilcoyana, un minutito más, Eduardo, te sí, muestro muy rápido sí, sí, algunas sí, sí, cosas. Ricardo. Dale, mira, para que más o menos vayan teniendo una idea. Tía Vicenta, ¿se acuerdan? Ah, de esta no me Gran acuerdo. revista de humor político. De esta no me acuerdo. Me acuerdo de la revista Humor que estaba en casa, algunas... Ahora vamos. Tío Landru, cuando lo censuran a Landru, tía Landru, Vicenta, lo sí, prohíben, sacas otro que se llama Tío Landru, mirá lo que hay en la tapa, no sé si se alcanzan a ver. sí. Los personajes Lanús y Onganía como si fueran los conquistadores de América. Bueno, a esta chica ya la conocen, no tengo necesidad de presentarla, Ni hace ¿no? falta, no. Bueno, Que pare el mundo que me quiero bajar. este señor, otro señor muy famoso, ¿de acuerdo? La creación de Caloy. Bueno, claro, Caloy en la contratapa de Clarín. Satiricón, Ah, la primera esta sí, revista de esta humor sí. moderno que fue en la época de Isabel. Después vino Humor, que se atrevió a presentar, por ejemplo, a Adelina de Viola, ¿no? En posiciones. Y estos ya son más cercanos en el tiempo, que son, por ejemplo, la Nelly, que fue un dibujo punk, yo diría, después de la crisis del 2001, y la gran revista Fierro, que es una Sí, revista la Fierro. de extraordinario nivel de dibujo. Te muestro algunas de las cosas que vamos a La usar, Nelly me suena que porque estaba en tengo algún una medio, cantidad de ¿no? material impresionante. Y hay algunos hallazgos, como ese de Quirino Cristiani, este otro que te va a sorprender un poco, La Nelly me da que estaba en que algún es medio gráfico, ¿puede ser la Nelly también o no? la gran Nini Marshall. Nini Marshall comenzó siendo periodista antes de ser actriz. Y así como fue una extraordinaria comediante, algunos la ponen a nivel de Charles Chaplin y de Cantinflas, como personaje femenino, en serio, en el Sí, cine sí, 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 mundial. sí. Nini Marshall comenzó por hacer dibujos de los personajes que iba a Catita, bueno, los personajes que ella fue creando después. Entonces, quiero decir esto porque el mundo del dibujo, de la historieta, está presente en nuestra vida de una forma que no nos alcanzamos a dar cuenta realmente la importancia que todos los días estamos rodeados de dibujos, aunque nos parezca mentira. Después ahora, como vos decís, lo digital, las paredes pintadas, que se ha puesto de moda en los últimos 20 años, ¿no? Ilustrar ideas o dejar testimonios en las paredes. Bueno, la riqueza del dibujo como forma de transmisión social es un poco la idea que quiero recoger y quiero trasladar y, por supuesto, compartir con lo que los propios inscriptos hayan vivido, ¿no? Y Por hayan gozado o disfrutado en su momento. son 24 encuentros, son 6 meses, son 4.000 imágenes, Ricardo, pero estimo también que habrá tenido que hacer una selección, porque aunque parece mucho, si repasamos toda nuestra historia, seguramente algunas cosas también deben quedar afuera, ¿no? Pero sí, o sea, Fontana Rosa, por ejemplo, es un dibujante extraordinario. Pero él tiene personajes que no tienen mucho que ver con nuestra historia en particular. Entonces, por ejemplo, Buggy el Aceitoso es una creación genial, pero no tiene que ver directa. Sí sirve para entender el clima de la época de la guerra de Vietnam, las actitudes norteamericanas, pero bueno, ahí tuve que hacer
Imagínate, un recorte furibundo. Lo mismo con el Inodoro Pereira o con aquellos que usaban del texto. A mí me vino muy bien Quino, porque Quino escribía poco y dibujaba mucho. Claro. En cambio, por ejemplo, el Inodoro muchas veces hay que leer bastante texto y eso en el curso sería algo que nos demoraría demasiado. No tenemos tiempo para ponernos a leer historietas completas. Entonces, de muchas cosas hay una presentación. Después, bueno, depende de la curiosidad de cada uno si quiere profundizar o no. Y bueno, imagínate que la revista, por ejemplo, El Mosquito, a Sarmiento lo tuvo de hijo. Prácticamente en todos los ejemplares le dedicaba páginas y páginas y dibujos excelentes. O PBT a Roca, con Roca, también se hizo un picnic. Entonces, bueno, sí, por supuesto, cuando te hablo de 4.000 es porque, qué sé yo, ni remotamente puedo cubrir, sería imagínate, todos los días salen en la tapa de página 12, en Clarín, en La Nación, tenemos dibujos, cada día hay 10 más, y no los tenemos en cuenta, pero es así. No, no, por supuesto. Pero bueno, se toma, digamos, lo más significativo en base a la propuesta que es la historia. ¿Sí? La historia argentina, básicamente. La propuesta no es una historia del humor gráfico, sino el humor gráfico para contarnos la historia. Claro. Ahí está. Esa es la definición. Por eso se toma, Esa digamos. sería la idea, sí, porque si no la gente puede creer que el curso es al revés. No, No. yo no me considero tampoco un especialista en historia de la caricatura. Yo no sé dibujar, soy un queso dibujando. Empezando por eso tendría que ser alguien que sepa de dibujo, que sepa de arte, que sepa los límites que hay entre lo que se considera un dibujo artístico de un dibujo humorístico. Por supuesto que yo esos conceptos los tengo claros, pero quiero decir, yo no vengo del palo de la historieta, sino yo soy un historiador. Entonces, mi preocupación es lo que te decía al principio. Eh, Captar los climas de época, de cada época. No se puede pensar las burlas a Ilía o a Onganía con ideas, con miradas de hoy. Bien. Bueno, la verdad, Ricardo, muy interesante. Nosotros abrimos la puerta nada más aquí en la mañana del centro. La idea, por supuesto, es que la gente que nos está escuchando, que nos está observando en vivo o que lo hará después en diferido, sí, puede entrar, puede ingresar y pueda meterse también en este mundo. La verdad que es una buena iniciativa, ¿no? Porque a veces nos cuesta, digamos, entrar en nuestra historia. Bueno, esta es una linda forma de hacerlo. ¿Sí? A través del Y humor, a además, través de la Eduardo, en historieta, momentos etcétera. duros como los que estamos pasando, un poquito de humor no nos viene mal tampoco. En absoluto, Ricardo. Bueno, dejamos la invitación abierta entonces. ¿Nos recuerda las formas para poder Sí, inscribirse? ingresar a la página de la Asociación de Benefactores del Museo Histórico Sarmiento. Ahí está, perfecto. A Y partir de ahí, ahí, cursos, van a ver digamos, el flyer del mío, ingresan y se inscriben. Es muy sencillo. Después, los miércoles a las 5 menos 5 reciben el ingreso al Zoom de la jornada y al día siguiente, acuérdense, les enviamos todas las diapositivas, las que hayamos, más o menos son unas 150, 180 diapositivas por entrega, por semana, por supuesto con el audio y el video de la clase. perfecto. Ricardo, muchas gracias como siempre por atendernos, muy amable y bueno, seguramente en cualquier momento lo vamos a volver a convocar. Primeramente para preguntarle cómo viene el curso y también porque nos va a ocupar la historia durante este 2025 y algunas Hoy es cuestiones el día de la alusivas. creación de la bandera. Hoy es el día de la creación de la bandera. Ayer fue el cumpleaños de San Martín. Hace Exacto. 15 días Sí, fue el sí, sí, cumpleaños de sí. Sarmiento. Nosotros a febrero no lo recordamos tanto porque no hay clases, entonces Claro. no tenemos los actos tradicionales, pero febrero es un mes lleno de días importantes. Y además usted hizo un planteo que estaría bueno también charlarlo en otro programa, sí, dedicarle un tiempo. Usted hizo un planteo con respecto al nacimiento de San Martín y bueno, empezar a acordarnos de febrero, si arrancamos si quiere por el 3 de febrero, ¿no? Empezar a acordarnos de febrero, bueno, con Sarmiento, con San Martín y dejar de acordarnos, por ejemplo, de agosto, ¿sí? Del fallecimiento, de septiembre del fallecimiento y empezar a acordarnos cuando nacieron,
¿no? Nuestros próceres. Tenemos casi una necrofilia en la historia Sí, argentina, sí, porque sí, sí. conmemoramos la muerte de Güemes, la muerte de Belgrano, la muerte de Sarmiento y la muerte de San Martín. Del nacimiento nos acordamos pocos y yo lo asumo también, ¿eh? Ayer, Claro, bueno, en el diario de hoy, de hecho, en nuestro diario de la campaña, digamos, recordamos el nacimiento de San Martín, pero muchas veces nos pasa de largo, como usted dice, pero lo vamos a tratar en otro programa, ¿sí? Con con más todo tiempo. gusto, con todo gusto. Muchísimas gracias, Ricardo, que siga muy bien. Un abrazo a toda la comunidad de Chivilcoy, que la huella de Sarmiento viva en la Argentina. Muchas gracias, muy amable. Ricardo de Tito charlando con nosotros, historiador aquí en la mañana del centro, porque bueno, se viene un nuevo curso, ¿sí? En este caso, la historia argentina con buen y mal humor también. Depende desde el lado que se lo mire, depende desde el lado que se lo tome y depende también de lo que fue pasando en nuestra historia. Tuvimos mejor humor o peor humor. Hasta el día de hoy nos pasa lo mismo, ¿no? Convengamos. Vamos a hacer una tanda aquí en la mañana del centro, hacemos la primera tanda y a la vuelta